Ya está, ya está Luis, gracias. Ya Perfecto. se oye bien, ¿verdad? Gracias Luis, gracias. Y antes de empezar, gracias a Oscar y gracias a Raquel, que todo su trabajo ha permitido esa sesión de hoy. Y gracias a cada uno de vosotros. Gracias a los jóvenes. Os saludo y veo también unos no tan jóvenes interesados en ayudaros a vosotros los jóvenes. Entonces, buenas tardes a todos los de Europa, buena mañana o buen día a los de América. Me dirijo a vosotros los jóvenes, a ti que estás aquí por primera vez y movido por todas esas preguntas que es lo propio de la juventud, de la adolescencia, de esos primeros años en que uno empieza a vivir como adulto. Me podréis hacer preguntas en el chat que sean bien breves para que las pueda leer, pero todavía no. Primero voy a hablar un poco, voy a responder a unas cuantas preguntas y después ya os diré. Entonces, primero, tu adolescencia, tu juventud, quizás sea el momento más complicado de toda la vida. Difícil, imprevisible, uno se desconoce. Ay, perdonar. Estamos movidos desde dentro con muchos cambios biológicos. Vaya. Y uno no se encuentra ni se entiende y los demás menos todavía. Entonces voy a ir viendo un poco cómo esto se puede entender. Primero, habéis sido como un capullito en la infancia, nacido en la familia, con papá y mamá, y ahora el capullito se ha abierto y ha nacido una flor desconocida, todas distintas, cada una con colores propios y con su belleza propia. Y os sorprendéis de la flor que sois y que está empezando a brillar y a crecer y a abrirse. No ha terminado de abrirse. Os sorprende, a veces os asusta, no os lo creéis y los demás también se sorprenden de ver vuestra transformación. Entonces, primero eso es. Luego, nuestra personalidad. En ese momento, en esa etapa, es cuando tu personalidad se está elaborando, creando, construyendo, mm, como desbordante, como contradictoria, te sorprende, te admira y muchas veces más bien te angustia, ¿vale? Bien, estamos en ese momento en la plena revolución de todo tipo interior. Y hay que pensar que nuestra personalidad va a evolucionar todo el resto de nuestra vida. Y lo que estás haciendo ahora sobre ti misma, tus descubrimientos, lo que te permites, lo que desarrollas en ti, va a influenciar el resto de tu vida, toda tu personalidad. Y vas a evolucionar tanto el resto de tu vida, fíjate que te maravillarás de quién vas a llegar a ser al final de tu vida. Recuérdalo. Estás en el periodo en que la semilla está empezando a brotar para algo de una riqueza
increíble e imprevisible. Muchos se hacen la pregunta de cuál es el sentido de la vida. Mm. Y si te digo que la vida no es neutra, no tiene en sí un sentido, depende del sentido que tú le des. Entonces vemos que la vida necesita dos cosas: ser vivida y además que uno ayude a los demás a vivir. Entonces, ¿qué aporto yo a la vida? Mira, para esa pregunta es importante saber que somos vibración, somos energía, que tiene una frecuencia, y nuestra vibración influencia a todos los demás. Y viceversa. Estamos influidos también por todas las vivencias, emociones de los demás de un modo inconsciente, es energético. Y lo precioso es saber que las frecuencias más altas pueden sobre las frecuencias más bajas, atraen hacia sí las frecuencias más bajas. Quiere decir, las frecuencias más altas, las vibraciones más que atraen más a las demás son el amor, la compasión, la alegría, la gratitud, la sorpresa, ¿vale? Y las frecuencias más bajas, el miedo, la culpa, el resentimiento, la ira, ¿vale? Entonces, mira, ¿qué aportas tú al mundo? Desde ya, ¿qué aportas? Tu sensibilidad, tu profundidad, tu alegría, tu imaginación, tu poesía. Y eso llega a todos. Hay otra pregunta sobre las angustias. ¿Estáis viviendo el periodo quizá más angustioso de toda nuestra vida? Bien. Pero mira, hay que saber que la angustia en sí no es una emoción, es una protección. Es como un escudo detrás del cual hay una emoción que no son, que creemos que no somos capaces de vivir, de gestionar. Una emoción que nos parece abrumadora. Bueno, es nuestro inconsciente que sabe eso, ¿no? Y entonces, la angustia nos quiere proteger, impedir vivir esa emoción. Entonces, cuando sientes la emoción en alguna parte de tu cuerpo, empieza a hablarle. Háblale y verás cómo las cosas cambian. Dile que ahora sabes que es una protección. Le das las gracias, la saludas, le dices que tú ya eres mayor, has crecido, ya puedes con todas esas emociones. Y le das las gracias y dices, angustia, cuando tú quieras te puedes retirar, yo puedo estar bien con las emociones. Y veréis cómo vuestra angustia disminuye. Y eso es importante hacerlo con cualquier emoción que, que te disgusta. Háblale, háblale, para hacerte amigo, amiga de esa emoción, amiga de esa angustia. Y entonces se transforma, pero de un modo radical. Mirad, vamos a hacer ahora un ejercicio. Os podéis poner de pie y enfrente de vosotros, a 1 metro o 2, imaginad tu angustia.
Tú y enfrente tu angustia. ¿Ya? Bien. Ponte ahora en tu angustia. Tu angustia mirándote a ti o tu angustia frente a ti. A ver, ¿qué hay en tu cuerpo? ¿Dónde mira? ¿Qué gestoso, qué actitud tiene esa angustia? Vale. Angustia y ansiedad no es lo mismo, pero bueno, puedes hacerlo con tu ansiedad, Maida. Y ahora ponte en ti de nuevo, mirando esa angustia que acabas de ver. Y ahora la saludas. Hola, angustia. Gracias por tu protección. Te amo. Yo puedo con esa emoción de la que me quieres proteger. Gracias, he crecido. Le hablas, le dices un poco lo que quieres. Y de nuevo te pones en ella. Ponte en ella para ver qué ha cambiado en ella. Verás cómo tu angustia te mira, se siente mejor, incluso igual se quiere alejar un poco o igual te quiere dar la mano y vuelves a ti, vuelves a ti y le hablas diciéndole, quiero ser tu amiga, sé que tú me quieres ayudar, entonces déjame un poquito, pesa menos sobre mí y será más fácil. Poneros ahora de nuevo en la angustia y a ver qué es lo que hay, qué quiere decir. Os dice algo. Muy bien, muy bien. Y ahora de nuevo te pones en ti para decirle a la angustia tu gratitud por lo bien que ella te conoce y que a partir de ahora podéis ser amigas. Si quieres se puede retirar o simplemente estar a tu lado, no así dentro de tu cuerpo absorbiéndote. Habla de nuevo con ella, mírala, ponte en ella para ver qué te dice, si está bien. Bien. Y cuando vuelves a ti, sientes que la presión de la angustia ha desaparecido. Le das las gracias. Y ahora andas hacia adelante, hacia lo que para ti pueda representar la vida, la luz, la planta, así. Muy bien. Y conforme vuelvas a hablar con tu angustia o hagas más este ejercicio, la angustia desaparece. Es como que confía en ti y tú ves que las emociones se van resolviendo. ¿Vale? Bien, luego me diréis en el chat. Luego hay otra pregunta que es la soledad. Antes, cuando erais más pequeños,
no había soledad en el sentido de que uno y toda la familia pues era una pelota, no había diferenciación. Ahora cada uno se separa y uno está solo y ve que sus padres son diferentes, o sea, están separados, son entes diferentes de mí. Y desde mi soledad puedo sentir como cada uno de ellos es también un individuo solo, no solitario, no sufriendo de su soledad, pero es un individuo que vive con su intimidad, sus proyectos, que de vez en cuando se une profundamente con su pareja, si la tiene, pero que fundamentalmente el adulto es alguien que vive solo, pero sin sufrir de su soledad. Uno poco a poco se hace amigo de sí mismo, amigo íntimo de sí mismo. Es un proceso que cuesta, que dura y por eso necesitamos también las amistades, fundamentalmente ahora las amistades, poco a poco una pareja, pero aún así uno siente que está solo, descubre la soledad. Sí, es la vida. La vida es de uno. Y entonces, al principio cuesta, ese uno parece duro, parece triste, pero nos da mucha libertad. Soy lo que he recibido y lo que poco a poco voy a conseguir ser, siendo, ¿vale? Y no voy a sufrir de la soledad. Se sufre al principio porque es algo nuevo, pero después, poco a poco, uno disfruta de ser sí mismo y de la intimidad que crea consigo mismo. Mirad, vamos a hacer un ejercicio en lo que lo vais a entender. Os ponéis de nuevo de pie. Te pones de pie y delante de ti, a 1 metro, estás tú y tú. Digamos, tu yo actual o tu yo consciente y tu yo profundo. Tu yo profundo y tu yo consciente mirándose. Os miráis. Ahora vais al otro, al yo profundo. El yo profundo que mira el yo consciente. Muy bien, muy bien. Vuelves a tu yo consciente. Están pasando cosas entre tú y tú, ¿verdad? Te miras. Y una de las dos yoes va a inclinarse profundamente hacia el otro y darle las gracias. Siente cuál de las dos va a honrar profundamente hasta el suelo quizá, hasta tumbarte en el suelo para mostrar tu respeto, tu devoción, tu gratitud
a ti misma. Adelante. El tiempo que quieras. Y eso te va a permitir vivir una emoción muy, muy profunda, que va a cambiar para siempre tu mirada sobre ti mismo. Bien, os doy el tiempo que cada uno necesite. Y el tiempo de vivir esa emoción tan profunda. Agradecerse el camino recorrido, agradecerse todo lo que está, que uno vive y se permite vivir y tenerse ese profundo respeto. Creo que, espero que os haya llegado profundo, que habéis sentido esa emoción, que a mí me transformó la vida la primera vez que lo hice. Bien, es que veo que no todo el mundo ha terminado el ejercicio. Vamos a esperar un poco. Sí, podéis darnos vuestro feedback de cómo os ha ido el ejercicio en el chat mientras algunos terminan. Pili, el que tú quieras, uno de los dos inclina al otro. El que más sufre va a recibir la honra del que menos sufre. ¿Vale? Muy bien. Bien. Ahora espero que estáis ya todos. Sí. Quiero responder a una pregunta sobre la culpa. La culpa va a ser un fenómeno necesario de vivir en esa etapa en la que estáis. La culpa hacia los padres y la culpa hacia los hermanos. Mirar, la vida os está pidiendo a vosotros los jóvenes que viváis, os preparéis, os forméis, maduréis
para poder llegar a ser independientes, autónomos. Quiere decir, separarse de los padres, separarse de los hermanos. Es lo que la vida necesita de cada adulto. Y entonces estáis en ese proceso, pues que es a la vez tentador y, y también doloroso. ¿Cómo me separo de mis padres? ¿Cómo me separo de mis hermanos? Entonces, mirar, la primera separación que estáis teniendo no es tanto física, porque muchos seguís viviendo con los padres, es de pensamiento. Ya estáis descubriendo la vida, descubriendo cosas en las que nunca habrías podido pensar, pero que toda la información y vuestra experiencia vital ya os está aportando. Y descubrís que tenéis una opinión personal cada vez más personal, más diferente de vuestros padres, más, digamos, original. Veis cosas que vuestros padres no ven o ellos ven cosas que vosotros no veis bien. Y hace que empezáis a tener una opinión sobre lo que es el mundo entero, sobre lo que es la vida, sobre lo que es el amor, sobre lo que es la pareja, vivir o no en pareja antes de, sobre el aborto sí, el aborto no, yo qué sé, sobre todos los temas que existen y sobre los que la sociedad está dividida y sobre todo en los temas profundos, empezáis a tener ya una opinión muy personal y os dais cuenta que hay muchas cosas que no queréis comentar con los padres porque os hace sentir culpables de no pensar como ellos. Con los hermanos quizás sea otra cosa. Entonces, mirar, vuestros padres, a vuestros padres les pasó lo mismo cuando fueron jóvenes. También ellos vivieron ese proceso de descubrir la vida y de empezar a pensar de un modo personal, pues lo que es la vida. Y darse cuenta de que no piensa lo mismo que sus padres. Y que poco a poco han tenido la fuerza de vivir esa opinión, esa visión de la vida personal, ¿no? Bien. Entonces, internamente, todo el mundo, mira, perdonar, ¿eh? Todo el mundo pasa por esa etapa, a no ser que nunca se separe de sus padres, que se quede como así metidito sin crecer. Pero crecer quiere decir ver, interpretar, empezar a hacer cosas que va a crear nuestra personalidad y nuestra opinión. Entonces, lo que necesitamos para poder vivir con plenitud esa transformación, ese cambio, esa apertura al mundo y deseando tener la mejor, a ver cómo se puede decir, opinión sobre las cosas, la opinión más justa, más profunda, más exacta. Para eso lo que vamos a hacer es agradecer a nuestros padres todo lo que nos dieron. Sentir en nosotros cuánto debemos a nuestros padres. No sé si hace falta decírselo o sentirlo internamente, nuestra gratitud a nuestros padres. Porque gracias a cómo nos llevaron, a todo lo que pudieron darnos, incluso lo que no nos dieron, porque son seres humanos imperfectos. Todo lo que pudieron darnos,
nos ha llevado a donde estamos ahora. Y entonces nuestra gratitud es inmensa a esos padres. Y papá, mamá, gracias a todo lo que me habéis dado, ahora necesito dar un paso más. Necesito separarme de la familia sin perder vuestro afecto, sin dejar de quereros, pero necesito vivir mi vida, mis opiniones, mi sentir, profundizar yo, arriesgarme a pensar. Gracias a vosotros, queridos papás. Gracias a vosotros. Y esta gratitud a nuestros padres va a permitir que la culpa desaparezca y que nuestros padres también no sufran de nuestro alejamiento mental, psicológico, ideológico, ¿vale? Es lo propio de los hijos, ser diferentes de los padres. Os daréis cuenta que no muy diferentes, pero sí, y es bueno empezar un camino nuevo. Entonces, cada vez que vuelve esa culpa, es volver a dar las gracias a los padres, porque fue gracias a todo lo que nos aportaron que ahora tenemos esa necesidad de ser un individuo individuado, un individuo que hace su camino solo, que descubre la vida ahora por sí mismo, ¿vale? Luego, con los hermanos, hay un amor entre los hermanos increíble. Igual no se tiene mucha conciencia de ello, pero estamos muy unidos con los hermanos, muy unidos y para toda la vida. Y allí también cuesta, por ejemplo, pues el primer hermano que se va a casar, mmm, una hermana, yo, hermana, puedo sentirme un poco celosa de su novia, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de poder decir internamente mi hermano, mira, somos hermanos para toda la vida, siempre te querré, pero ahora para ti, tu pareja es más importante que yo. Me rindo, es así, es la vida. Ese proceso, ¿verdad? Permite tener autonomía, riqueza de vida y sin culpa. Y permite a nuestros hermanos también expandirse por la vida, abrirse sin sentirse culpables de alejarse de nosotros y viceversa, yo de ellos. Internamente, ese decirles, somos hermanos para toda la vida, para toda la vida, os amaré siempre o te amaré. ¿Sabéis que lo que he dicho de la vibración les llegará? Les llega en el momento de pensarlo o de sentirlo, les llega. ¿Vale? Lo mismo que la culpa, nuestra culpa llega a los demás, llega a nuestros padres, llega a nuestros hermanos y les hace sentirse tristes. ¿Vale? Bien. Bueno, otra reflexión antes de ver vuestras preguntas. Yo solo voy a leer preguntas personales de jóvenes, de vosotros los jóvenes, ¿vale? Eh, Mira, sí, quería deciros que es importante. La vida no es plana, no es una línea, la vida es así. Y eso es fundamental saberlo. Eh, Somos energía, todo lo que vivimos es energía y es energía electromagnética. Quiere decir que precisamente su función de onda es ondulatoria. Quiere decir que habrá
momentos buenos, agradables, positivos, momentos duros, difíciles, deprimidos. Y necesariamente siempre será así, ¿vale? Em, Quiere decir que después de la tormenta siempre viene el sol, que es necesario y todo el mundo lo vive, los más adultos también, los más mayores también, o los más santos también, viven así. Entonces, mirar, vivimos así, así, así. Las curvas bajas van cada vez menos bajo. Y de lo que se trata en nuestra vida es vivir cada vez más en paz, en felicidad, en armonía con el mundo, sobre todo sentirnos útil, dar todo lo que queremos dar, realizarnos, ¿no? Y hay que saber que va a ser así. Y que esos momentos de bajada preparan una nueva subida, algo nuevo en nuestra vida. La fase siguiente va a ser con algo nuevo. De tal modo que cuando estamos en esta mejoría en nuestra vida, podremos agradecer la bajada que hemos tenido, porque ha sido gracias a esa bajada que estamos teniendo ahora, esa nueva felicidad, esa nueva creatividad, esa nueva expansión. Es importante tenerlo a la vista. No hay nada que sea para siempre. La muerte, nada más, ¿vale? Todo lo demás es preparación a un nuevo salto hacia mejor, ¿vale? Alguien preguntaba sobre qué decidir. Mirar, si nuestra experiencia de mayores os puede servir. Las decisiones importantes creemos tomarlas, pero en el fondo, por todas esas influencias y nos vienen por las influencias más profundas, eh, las de nuestros ancestros, de la vida misma, que nos quiere llevar a nuestra realización. Y precisamente vamos a tomar decisiones un poco por casualidad que van a ser las mejores de nuestra vida. Ya sabéis, estamos aquí en el mundo de las constelaciones y de la energía. Y vemos que no hay casualidades. Lo que llamamos el azar siempre es la mano de una energía. Y de una energía que quiere ir hacia algo mejor. Por lo tanto, confiar. Confía en que vas a tomar la buena decisión. Y a veces de un modo muy sorprendente. Confía, confía. Está bien que te preocupes, que te informes, está muy bien, pero confía que la decisión va a ser la buena. La que vas a tomar va a ser la buena decisión para tu vida. Bien, eh, entonces vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, eh, eso que me dices, que qué complicado elegir lo que estudiar. Ya, eso, ya te he respondido. Confía en que el azar no es el azar, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es mi vocación? Ah, eso ya se sabrá más tarde. Se sabrá más tarde. Por ahora, la vida te propone esto. Dentro de un año, esto. Dentro de 3 años, este otro. Dentro de 6 meses, este otro. Bien. De lo que se trata es de comprometerse con cada cosa que hay. Esto. Disfrutar, disfrutar de vivirlo con la mayor plenitud posible,
con, a ver, estar totalmente presente en lo que la vida te va a proponer. Aunque no sea algo de tu altura, que no, que tú deberías hacer otra cosa. Mira, haz a fondo esto, a fondo poniendo todas tus capacidades y tu alegría de hacerlo, tu alegría de persona. Y al poco tiempo aparecerá otra cosa. Y de nuevo, eh, ponerse plenamente a realizar ese trabajo o esa tarea que la vida nos ofrece. Y poco a poco irás comprendiendo qué es lo que te cuesta, qué es lo que no te cuesta, cuáles son tus dones, dónde te realizas más. Y quizá descubriendo el sentido de la vida en el sentido de poner toda la energía en cada cosa que vives. Implicarte totalmente en todo lo que vives, con tus amistades, con ese trabajo, con ese estudio, con ese examen. Con pasión. La pasión es lo típico de vuestra edad. La pasión en el sentido de la entrega total, ¿no? Y poco a poco uno descubre su vocación. Poco a poco. Incluso a veces como muy tarde uno dice, pero si esa era eso es mi misión, mi vocación, y claro, aquí había un poco de esto, de lo otro y lo otro, y uno se da cuenta después que todo lo que ha hecho le ha servido. Ese trabajo tan pesado o aburrido me sirvió, aprendí no sé qué allí, y en ese otro tan diferente, claro, allí aprendí lo otro, todo me ha servido, todo nos sirve. En la vida no hay nada casual, no hay nada casual. Entonces, a ver, la vida no es simple, la vida es muy compleja, complicada y difícil, y difícil. Entonces, vamos a poner toda la carne en el asador en cada momento, disfrutando de todo lo que se pueda disfrutar, con vuestra sensibilidad tan desarrollada, disfrutar de esto, de lo otro y de esto también, para poder sacar partido de cada momento de la vida. Sacar partido. Pensar que otra característica de la vida es que es imprevisible. Imprevisible. Por lo tanto, la vida me ofrece esto hoy. Parece medio mediocre o no sé qué. Tómalo, ponte a fondo en ello y mañana se verá qué aparecerá de esto. Y luego mirar, nosotros ya los mayores sabemos que la vida responde a cómo manejamos nuestra energía. Si estoy, no me gusta nada, la vida dice, bueno, no le gusta nada, no le puedo traer nada. Pero si la persona pone toda su energía para hacer todo, la vida le propone más y más y más, ¿vale? Vamos a ver otra pregunta. A ver, no logró pertenecer a un grupo de amigos constantes. ¿Y por qué tienes que tener un grupo de amigos constantes? O sea, a ver, eh, la vida es lo que hay. Por lo tanto, durante un tiempo estoy solo. Bueno, es lo que hay. Durante otra época solo hay amistades inconstantes. Bueno, pues es lo que hay. Y cada cosa de la vida
me hace desarrollar algo personal. Es así. Si no encuentro amistades, pues voy a tener más amistad conmigo misma. Voy a tener más intimidad conmigo misma. Igual leo, igual escribo poesía, igual escribo reflexiones. Y después diré, "Ah, qué periodo más maravilloso tuve". Es, a ver, el ser humano es adaptación. Y precisamente como jóvenes, la vida os está poniendo a prueba, mostrándoos, mira, adaptación, adaptación, adaptate, adaptate. La vida es puro cambio en cada momento y no es lo que deseamos que sea. A ver, si hay una lección que los adultos aprenden y estáis en ese camino, es que el adulto ha renunciado a sus ilusiones. El adulto toma la vida como le viene. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro lo que estoy diciendo, porque es muy bueno también en la etapa en la que estáis tener un sueño, una ilusión, una perspectiva de futuro. Muy bien, pero a la vez la vida os está enseñando que hay que tomar lo que nos da. No hay más. No hay más que lo que la vida nos da en cada momento presente. No hay más. La vida no es fácil, ¿no? Pero tiene tal riqueza, tantas facetas, que lo que habéis hecho antes, os podéis agradecer todo el camino que ya habéis recorrido, que os ha mostrado tantas posibilidades que hay en vosotros mismos. Agradecerlo. A ver, estoy angustiada cuando tengo la sensación de estar sola, cuando estoy rodeada de gente. Pues es que es la realidad. Uno, cuando es pequeño, cuando es niño, no se siente solo. No debería sentirse solo. Pero a partir del momento en que uno es adolescente para el resto de su vida, se va a sentir solo, aunque haya mucha gente. Y cuando esté en pareja, también podrá tener momentos de fusión con la pareja, pero necesitará respetar su personalidad y la personalidad del otro, sabiendo que los dos necesitan ser responsables de su vida, de su soledad. Esa soledad permite la libertad y la responsabilidad de lo que yo hago. Y cada uno de los demás, gracias a su soledad, asume su responsabilidad, su destino, las consecuencias de sus actos. Y respetando nuestra soledad de cada uno, hay un contacto mucho más profundo, una comprensión mucho más profundo del otro. Y precisamente eh, para mí crecer es no sentirse solo en esa soledad, sentirse cada vez más acompañada. ¿De qué? De algo más grande, de uno mismo, de todo lo que la vida nos pone a nuestro alrededor. Bueno, voy a ver si hay alguna otra pregunta de jóvenes. Solo quiero atender a preguntas de jóvenes. No, no, no.
¿Cómo puedo calmar mi enojo? Constantemente vivo enojándome por nada. Vale, de acuerdo. Bien. Entonces, mira, el enojo va a servir a varios de vosotros. El enojo nos muestra que hay un dolor bloqueado en algún sitio, ¿vale? Mira, vamos a hacer ahora un ejercicio con el enojo. Imagina delante de ti ese enojo enorme, inmenso, gigante, ¿vale? Lo ves, pero ves detrás del enojo, en un rincón pequeñito, tu dolor. Un dolor que no viste, que no tomaste, que no acogiste. Está detrás del enojo, pequeñito. Y nada más nombrarlo, ves que tu enojo pierde fuerza. Y ese dolor crece y ese dolor te mira. Toma ese dolor, tómalo. Ahora te toca tomar ese dolor. Puedes decir a tu enojo, gracias. Me querías proteger del dolor. Sí, ahora puedo con ese dolor. Bien. Quizá el dolor no sea nada agradable y por eso el enojo es una buena solución, pero no soluciona nada. Pero es más fácil de vivir el enojo que el dolor. Sí. Sobre todo que el enojo lo que nos muestra es que hemos sido ofendidos por alguien, hemos sido abusados por alguien y que no fuimos capaces de reaccionar y el dolor fue demasiado y fue nuestra reacción de enojo. Mirar, si podéis mirar la página web donde hay una pestaña que pone mi nombre, Brigitte, y después ejercicios. Uno de los ejercicios os va a ayudar mucho y lo podéis hacer muy frecuentemente. Se llama integrar traumas y conflictos. Cada vez que tenéis una emoción que no sabéis ni por qué, o que viene y vuelve, como ese enojo, o angustias, o no sé, cualquier tipo de emoción desagradable, un miedo excesivo a una persona, ¿vale? O, no sé, hacia los padres, bien, algo irracional que no se va, hacéis este ejercicio. Integrar traumas y conflictos. Y veréis que en poquísimo tiempo os vais a aliviar. Vais a volver a encontrar paz, alegría de ser vosotros mismos. La página, a ver, la voy a escribir abajo, abajo del chat. A ver, ya está. www.insconfa.com. ¿Cómo hacer? Dice, no puedo decir el nombre, por ley. ¿Cómo hacer para no repetir los mismos patrones de mis padres? Bueno, primero vamos a repetirlos. Es que es ley de vida. He sido formado en esa familia, en esa cultura, en ese país. No puedo no repetir esos patrones. Y poco a poco voy a ir soltando los patrones, digamos, limitantes negativos. Pero mirar, imaginar que estáis viviendo en la India
Pues necesariamente a vuestra edad y a cualquier edad vamos a estar viviendo patrones de ese país, si no estaría desadaptada a ese país. Nadie me integraría en ese país, nadie me sintiera, a ver, me expreso mal, yo no podría sentir que pertenezco al país donde están todos los demás. Por lo tanto, voy a repetir muchos patrones de mi familia, de mi sistema familiar, de mi sociedad, de mi país. Pero de lo que se trata es de la creatividad, de abrirse a cosas nuevas. Allí vais a poder salir de los patrones, pero no se trata de salir del patrón, sino se trata de estar presente, de vivir cada emoción, cada responsabilidad a fondo, nada más. Y si es el mismo patrón que en mi sociedad, pues ¿qué le voy a hacer? Es que he nacido en esa sociedad. No puedo imaginar vivir en, yo qué sé, en Canadá o en Rusia. Soy del país donde me he criado y donde estoy viviendo. ¿Vale? Em, bueno, mm, mirar y a reencarnar en alguien que sufra. Mira, Paola, bueno, perdón, hay creencias que no nos vienen bien. Vamos a vivir esa vida. Después no sabemos lo que hay, ¿vale? No sabemos. No querer crecer. Pues mirar, hay algunos asuntos que van más allá de nuestra voluntad y de lo que estoy diciendo que podemos arreglar. No querer crecer quiere decir que estoy identificada con una pequeña, con un niño, y hasta que no pueda hacer la terapia que me ayude a separarme de la pequeña persona con la que estoy identificada, no podré querer crecer. Así, quiere decir que hay que pensar o una enfermedad o eh, las enfermedades. Las constelaciones ayudan a todo eso, a salir de una enfermedad, a salir de un miedo irracional, a salir de un no conseguir algo, no conseguir tener la fuerza para levantarse por la mañana, soltar las pantallas. Las constelaciones ayudan para eso, porque hay muchas cosas que la fuerza de voluntad no es suficiente. Y no se trata de culparse, pedir a vuestros padres que constelen tal o cual dificultad que tenéis y veréis cómo las cosas se transforman. Para eso sirven las constelaciones, para que lo que nos angustia demasiado, lo que nos culpabiliza porque creemos que es nuestra culpa no conseguir, no, adelante. Vuestros padres pueden precisamente ayudaros en eso, haciendo una constelación del tema que, que os traba demasiado. Bueno, alguien dice, tengo 16 años, quiero dejar de ser pesimista e impulsivo y a cambio ser empático y tranquilo. Bueno, 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 bueno. Primero, ¿quién soy y cómo soy? ¿Vale? Pues tú por ahora eres pesimista e impulsivo. Bueno, impulsivo. Date las gracias de ser así, primero. Date las gracias de ser quien eres. Y pesimista. Vas a escribir todas las cualidades que tienes, aunque te cueste escribirlas. Después podrás volver a ponerte pesimista todo lo que quieras. Pero a ver, pon realmente en un papel
todas las cualidades que tienes y que no te gustaría perder. ¿Te gustaría perder el pesimismo y la impulsión? Vale, pero ¿y lo demás? A ver, una lista. Vale, vale. Una lista larga, larga, larga. Y lo que puedes hacer para tener menos energía puesta en el pesimismo y menos energía puesta en la impulsión, elige una de esas cosas buenas de ti para desarrollarla más, 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 más. ¿Vale? Y ya verás cómo te quedará menos energía para la impulsividad y para el pesimismo. Otro dice, ¿cómo pongo un límite a mis padres? Pues mira, son como son. Son como son. Toma la realidad como es. Poco vas a poder hacer para ponerles un límite, pero tómalo con sentido del humor y entonces ellos lo entenderán también. Si dramatizas, ellos van a sentirse más obligados en controlarte. Si lo tomas con sentido del humor, bueno, mira, acabo de terminar eso, ¿queréis verlo? Pero el sentido del humor es cariñoso, con cariño, con respeto. Y entonces tus padres empezarán a soltar. Eso es la última cosa que os digo. Sentir respeto y cariño hacia nuestros padres, que son personas normales, imperfectas. Algunos son maravillosos, pero la mayoría, pues, tenemos un montón de defectos. Y nuestros hijos son los primeros que los ven. Bien. Son las personas que me han dado la vida. Estoy aquí por ellos, gracias a ellos. Es así. Las cosas para mí y para ellos van a ir mejor si yo estoy en el respeto y en el cariño. Las cosas para mí van a ir peor si me enfado, si los juzgo. ¿Eh? Lo digo muy en serio. Es que es automático. Si me pongo en el respeto y la gratitud y el cariño a mis padres, las cosas cambian. Si quiero permanecer yo también en el juez, en el controlador, mi relación con ellos empeorará y mi vida empeorará. Adelante con la alegría de estar vivos, de la riqueza que tenéis, que está en plena expansión, en pleno desarrollo, en plena búsqueda. Disfrutar del momento presente. Mañana no se sabe lo que va a ser. Es importante poder asumir esa imprevisibilidad de la vida. Bien, aquí vamos a terminar. Últimamente terminamos nuestras reuniones con una frase que todo el mundo repite con fuerza 3 veces, porque lo que decimos modifica nuestras células, modifica nuestra energía. Y la frase que vamos a repetir ahora todos: me entrego a mi juventud, me entrego a mi juventud, me entrego a mi juventud, me entrego a mi juventud. Hasta pronto, si la vida lo permite. Muchas gracias, Brigitte, y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta el próximo día. Gracias.